Buenas, ¿cómo va? En esta clase nos toca hablar un poco de servicios web o web services. Básicamente nos vamos a dedicar a... Primero vamos a definir un poquito a gran escala de qué hablamos cuando hablamos de un web service. Después nos vamos a meter en un tema bastante eh, aburrido, que es arquitectura orientada a servicios, pero que me gusta entrar por ahí como una forma de definir algunos aspectos de qué es servicio y sobre todo web services. Y después nos vamos a dedicar a los dos términos quizás más famosos dentro del mundo de los web services, que son SOAP y REST. Y después, para terminar, vamos a hablar un poquito de microservicios, que es como una nueva palabra de moda, pero que a la vez trae algunas cosas interesantes a la cuestión de los web services. Web services o servicios web, básicamente, para entender de qué estamos hablando, tenemos que pensar que nosotros en toda la web que vinimos viendo hasta este momento, la pensábamos como que era una interacción humano-computadora. Esto en realidad no es tan cierto, porque el humano intermediaba con un navegador, que a su vez el navegador se comunicaba con un servidor. Entonces había una comunicación servidor-servidor. Pero en realidad el cliente en este caso en ningún momento tomaba una decisión respecto de cuál era el recurso que había que solicitar, sino que era el humano quien, a través de la interfaz de usuario, determinaba qué acciones tenía que tomar. Cuando hablamos de web service, nos referimos a que dos procesos, en cualquiera de sus formas, interactúan entre sí. Y de esto, por ejemplo, si ustedes están en sistemas distribuidos, ya vieron algunos temas, van a decir, bueno, pero esto ya lo vimos. Y sí, básicamente web services es una idea de interacción entre distintos procesos, solo que al ser web lo hace a través de HTTP. Y le llamamos web service cuando la interacción entre estos procesos se hace a través del protocolo de la web. Por eso web services. Una característica de estos procesos es que suelen, lo voy a decir de una forma no académica, el humano está interactuando contra algún servidor, y de esta manera el servidor, por algún motivo, en algún momento de resolver la lógica que la que tiene que responder la petición, se encuentra con que necesita contactarse contra otro servidor para requerir algún tipo de procesamiento. Entonces, a su vez, ese proceso, que en principio era servidor, necesita instanciar un cliente y hacer la petición, recibir la respuesta y, a partir de esa respuesta, seguir el procesamiento para terminar de hacer la respuesta final. Esta interacción, en donde el servidor en un momento necesita crear un cliente programáticamente, es decir, a través de un lenguaje de programación, necesita crear un cliente web, consultar a otro, requerir algún procesamiento y retornar, y a partir de ese retorno seguir procesando, es lo que llamamos una interacción típica de servicios web. Esto que yo estoy explicando lo expliqué desde los dos servidores. También se puede dar que en el cliente, luego de hacer toda la vuelta vía HTTP, tenga algún tipo de código JavaScript que haga esta misma lógica. Y si se dan cuenta, se sigue respetando. Es algún momento del proceso, en este caso en JavaScript y en el browser, que requiere información que tiene que ir a buscar a un servidor. Entonces actúa a su vez como cliente, pero no cliente en términos gráficos, sino que programáticamente hace una petición vía el objeto correspondiente en JavaScript y retorna la respuesta y continúa el procesamiento, que ya puede ser renderizar algo o mostrar un estado al usuario, etc. Entonces, desde este punto de vista hablamos de la interacción entre procesos a través de HTTP. ¿Y qué se puede ocultar detrás de esta interacción? Es decir, ¿por qué necesitaríamos
que un proceso solicite una interacción hacia un segundo proceso, o decir, hacia otro servidor. Bueno, puede ser que sea, al principio, porque requiere datos o porque necesite algún proceso que él no puede llegar a cumplir. Voy a dar un simple ejemplo acá, que es, nosotros tenemos una página donde vendemos cosas, pero el procesamiento del pago no lo hacemos nosotros. Entonces, en ese caso el proceso sería ir a un gateway de pago, que sería un sistema de tercero, pasarle nuestra cuenta y la cantidad de pago que queremos efectuar. La persona seguiría ahí el proceso de forma manual o no, y nos retornaría el proceso de alguna manera diciendo que la persona terminó el pago y que podemos... Todos esos procesos se pueden hacer a través de web service. En cuanto al de datos, es un poco más sencillo de visualizar. Simplemente vamos a tener a través de HTTP formas de consultar información y que me vengan en algún lenguaje estructurado dentro del mensaje de respuesta HTTP. Esto puede ser típicamente XML o JSON. Puede haber otro formato, sí, pero los que acabo de nombrar son los dos que normalmente nos encontramos en estas tecnologías. Para cerrar un poquito este tema introductorio, típicamente se van a encontrar con dos versus. Cuando lean en post, la gente compara REST contra SOAP. Esta comparación no es exactamente justa o académicamente válida. Vamos a discutir ambas cosas, pero van a notar que SOAP es todo un protocolo definido que tiene una forma de invocar procesos, una forma de pasaje de datos, una forma de retornar respuestas. En cambio, REST es... No me quiero meter en terminología, pero es más genérico y lo que me da es una guía o una estrategia de construcción de servicios web. Entonces la comparación no es justa desde el punto de vista estricto. Después está la gente que le va a decir que SOAP tal cosa y REST tal otra. Y eso en algún momento lo vamos a hablar en este mismo video. En general vamos a ver que hablamos de orientación a servicios o orientación a recursos. Son temas, cuando veamos SOA se van a dar cuenta también, son temas más que nada de la ingeniería de software. Es decir, acá en la programación mucho no tenemos para hacer más que dar esto como teoría. Tiene que ver en la forma en que diseñamos el software orientado a web services, y si lo pensamos como una manera de encapsular todo un servicio que van a consumir otras personas o otros procesos, o si lo orientamos a recursos, es decir, si lo orientamos a, no quiero usar la palabra objetos, pero si lo orientamos a entidades sobre las que se pueden hacer cosas. Nos vamos a meter un poquito más después cuando nos metamos en REST, pero van a ver que cambia la forma de pensarlo y no hay contradicciones, sino que orientado a recursos, orientado a servicios suelen manejarse de forma conjunta o a veces hasta casi como sinónimos. Y por último tenemos REST versus RPC. Y ahí sí es una comparación más justa, porque así como REST da una guía de cómo establecer comunicación o cómo diseñar servicios web, RPC es una forma de comunicación entre procesos. Y nos imponen restricciones similares. Típicamente cuando uno implementa un servicio web en SOAP, lo implementa sobre RPC. Y típicamente cuando uno implementa REST, lo implementa sobre HTTP. Estas son configuraciones más o menos estándares, pero no quiere decir que sean obligatorias. Se pueden dar otras combinaciones. Y ahora paso al último problema, que es el tema de las definiciones. Hay muchas cosas acá que vamos a ver que son definiciones y que en realidad en la academia, si ustedes leen en algún momento un poco de bibliografía del tema, se van a encontrar que, bueno, hay contradicciones, hay un poco de vaguedad en las definiciones, etcétera. Como esto no es una materia de ingeniería de software, a mí no me interesa detenerme en las sutilezas esas que sí son importantes en términos de la ingeniería de software, sino que me interesa usar todas estas terminologías como disparadores para aprender estos conceptos y que al final de este video poder pasarles una práctica
de servicios web en la cuales ustedes puedan más o menos orientarse en la construcción de uno de forma razonablemente sencilla para los límites que tiene esta materia. Entonces, si bien las definiciones que vamos a ver acá son problemáticas, si las agarra alguien de ingeniería de software, nuestro objetivo no es profundizar para ese lado. Eso sería el resumen. Pasamos entonces a el término quizás más ambiguo o menos del mundo de la programación, que es arquitectura orientada a servicios, o más comúnmente conocido en la bibliografía como SOA. SOA surge como una visión más de tipo de negocio, si quieren, en un contexto donde la complejidad de las operaciones de negocio se torna cada vez más creciente, lo que hace que el software que se venía gestando, que era eminentemente lo que conocemos como monolítico, es decir, grandes piezas de software que resolvían un montón de problemáticas organizacionales, tendían a dificultarse en algunos contextos, típicamente en la necesidad, por ejemplo, de escalar. Y escalar generalmente tiene que ver con la cantidad de usuarios que atiende. Entonces se impone una lógica de, bueno, modularización. No podemos seguir construyendo software monolítico porque en algún momento este software va a tener que procesar o gestionar una cantidad tan grande de clientes que no va a haber equipo o conjunto de equipos, hardware, que soporten estas operaciones. Esta modularización se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, algo que ustedes ya más o menos tienen que haber visto para esta altura en alguna materia, aunque sea simplemente nombrado, es que la forma en que se puede compartir la integración entre piezas de software puede ser tanto pasaje de mensajes como memoria compartida. O incluso generando archivos en común entre distintos procesos. Desde ya está decir que todas estas maneras, válidas desde un punto de vista del prototipo, en algún momento chocan con claros límites. Sobre todo en cuanto a la integración que requieren entre sí. Ni hablar que dos procesos compartan información basada en archivos requiere que tengan el mismo sistema de archivos, lo cual impone ya toda una lógica de que o que estén en el mismo servidor o que tengan un servicio por debajo que no controlan de, por ejemplo, sincronización de archivos, NFS, SMB, algún protocolo por el estilo, el cual no controlan ni sobre el cual pueden realizar acciones. Y memoria compartida obviamente requiere el mismo equipo, por la cuestión obvia de que tiene que ser el mismo espacio de memoria entre ambos procesos. Entonces, la solución que se le da a esto obviamente es, bueno, darnos un enfoque de procesos que puedan correr en equipos diferentes, cuya forma de interacción sea a través del pasaje de mensajes. Y esto obviamente nos da la forma de pensar donde cada uno de estos módulos sea un servicio. Servicio, como dice ahí, módulo igual servicio. Es decir, lo que antes para nosotros era un módulo de nuestro sistema, ahora va a ser un servicio. Esto nos va a permitir que para realizar una acción de negocios, nosotros necesitemos que varios servicios interactúen entre sí para alcanzar el logro de operaciones complejas. Y a esto de decir, bueno, el servicio A, B y C interactúan en este orden para cumplir tal objetivo, se le llama composición de servicios. Es decir, hay un nuevo servicio que se cumple a raíz de la combinación de varios otros servicios. Y ese servicio más general, a su vez, puede ser usado por otros servicios. Y de esta manera es lo que vamos a conocer con la propiedad de composición. Este gráfico es un poco
la comparación que vamos a terminar de ver al final de esta misma unidad, donde la unidad simple es el monolito. Después tenemos algo de grano grueso que le llamamos SOA, donde los servicios son vistos como operaciones de alto nivel. Y después, más adelante, casi al final, vamos a hablar un poquito de microservicios, que no es más ni menos que una vuelta de rosca a SOA, donde la industria se fijó que si podía atomizar lo más posible esto que proponía SOA, se podía alcanzar mejores grados de escalabilidad, distribución, etc. Estoy tratando de hacer un esfuerzo de no pisarme con nada de sistemas distribuidos, aunque obviamente están viendo que hay muchas cosas que se les parece, y a la vez tampoco pasarme demasiado al lado de la ingeniería de software. Entender esta parte es un poco poner el pie en cada una de esas áreas, y nosotros vamos a tratar de mantenernos en el medio para después terminar con la parte de programación. Pero bueno, tampoco sabía hasta dónde meterme en esto, preferí que sea superficial por el riesgo de que por ahí ya lo han visto en otras materias. Vamos con algunas definiciones. SOA es un estilo de diseño, significa que no hay un programa que yo instale que haga SOA. SOA es una manera de pensar el software. En ese sentido es un estilo de diseño. Yo pienso el software, después lenguajes, mensajes, formatos, todo eso son cosas a definir en etapas posteriores. Es etapa de diseño pura. Guía los aspectos de crear y usar servicios de negocio. Bueno, es más o menos redundante con lo anterior. Es decir, es una forma en que yo puedo pensar cómo armar los aspectos. O sea, yo tengo un negocio X y tiene todas estas operaciones para alcanzar sus objetivos de negocio. Y bueno, ¿qué de eso es un servicio? ¿Qué de eso puede ser aislado y reutilizado desde otras partes? Bueno, toda esa definición es lo que SOA me intenta guiar. Lo que se refiere a esta parte es que obviamente cuando uno empieza a diseñar servicios y los empieza a implementar, se empieza a dar cuenta de que hay nuevas cosas. De hecho, van emergiendo propiedades del ecosistema de servicios que uno va creando, lo que puede llevar a que se redefinan responsabilidades, se creen nuevos servicios. Algo que antes se creía un servicio se divide en dos, y algo que antes se creía que eran 2 o 3 servicios se fusiona en uno solo. Ese tipo de cosas se pueden dar, y eso es un poco lo que quería poner con esta parte, que es un poco, en realidad viene esto un poco también de la escuela de la agilidad, que nosotros vamos repasando todos los ciclos de vida durante todas las etapas, es decir, a través de sprint vamos haciendo de nuevo análisis, diseño, implementación, y si lo estamos pensando orientación a servicios, hacer eso sobre los servicios. Forma de definir y proveer una infraestructura IT que permita el intercambio de datos y la participación de operaciones de negocio. Le voy a pasar, esta slide es excesiva, es una definición recontra del libro, no me interesa demasiado discutirla. Permite heterogeneidad de plataformas, sistemas operativos o lenguaje de programación. Esto me reinteresa, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es reinteresante. Si se dan cuenta, hasta ahora hablamos de pasaje de mensajes, hablamos de estándares, pero mencionamos protocolos y hablamos formatos. Si ustedes se acuerdan de TIR, cuando nosotros empezamos a meter todo eso en la misma bolsa, lo que obtenemos es interoperabilidad. ¿Y qué me ofrece la interoperabilidad? Que a mí no me importa si uno usa un sistema privativo, el otro usa Windows, el otro usa Linux, el otro usa un lenguaje que creó él, el otro usa el lenguaje más libre que exista. Lo que interesa es que esos procesos se comunican a través de estándares y de formas previamente coordinadas, con lo cual, cómo están hechos estos servicios de forma interna es absolutamente irrelevante de cara a el que tiene que consumirlo.
yo puedo tener un proceso hecho en PHP y consumir un servicio hecho en Java. Y no tengo absolutamente ninguna limitación más que conocer la interfaz que me está proveyendo. Típicamente esa interfaz me la tienen que dar documentada de alguna manera, a través de un documento, a través de una web, etc. Entonces, ¿cómo está implementado? Es decir, los detalles de implementación son absolutamente irrelevantes. Y de ese punto de vista, pasamos primero a un escenario, a un ecosistema heterogéneo, donde las soluciones, a mí me dicen, che, mira, te tenés que instalar este programa que te da servicios a esta cosa, está hecho en Java y tiene esta API. Y tenés que hacer lo que hable con este otro programa instalado por otro tercero que está hecho en PHP. Pero hablan los dos la misma API y la misma versión de la API. Bueno, perfecto. Es cuestión de que a través de la red se puedan ver y puedan, en principio, suponiendo un ejemplo, puedan hablar HTTP entre sí, podrían trabajar de forma coordinada. Esto es heterogeneidad de plataformas. Entonces, a ver, ¿esto qué tiene la fortaleza? Y bueno, que es independiente de proveedores particulares. Antes o en algún momento venía, no sé, IBM y te traía toda una solución para tu negocio y tu infraestructura y estaba hermosa porque te resolvía todo. Ahora querías correrte 2 minutos de eso, querías abrirte o querías poner un software de tercero que no sea de IBM y no andaba. Y en el caso que lo quisieras hacer andar, o había un driver absolutamente carísimo que ofrecía ya IBM, y eso sería en el mejor de los casos, o directamente no había manera de hacerlos interactuar. En cambio, dije IBM por decir una, hay muchas empresas que tienen esta filosofía. Cuando tenemos heterogeneidad y estándares abiertos, eso es irrelevante. Y yo puedo, hoy me canso de este proveedor y puedo pasar a este otro y seguir utilizando ese software mientras siga sirviéndome a mi negocio, a mi organización. Hoy en día, todo esto que venimos diciendo es prácticamente lo que dio surgimiento y es el núcleo de todo lo que son las plataformas de servicios de cloud computing. La tecnología a través de la que hacen eso es todo web service. Cloud computing, todas las plataformas, lo que se dieron cuenta es que, bueno, todo lo que ellos ofrecían a clientes o hacían de forma interna, podían ofrecerlo como un servicio a terceros y que cualquiera pagando, obviamente, haga uso de todos estos servicios. Servicios como servicio. Es decir, que interactúen los sistemas sin la necesidad de que intervengan usuarios. Si yo quiero contratar un hosting, tengo que poner mi tarjeta de crédito, pagar, esperar a que se me dé de alta la cuenta, ver que se procese el pago, que me avisen, etc. En cambio, yo a través de las plataformas de cloud computing y gracias a toda esta tecnología de interoperabilidad, yo puedo aspirar a que todo esto se haga de forma automatizada. Incluso peor, hay metaplataformas, no sé qué nombre utilizar, que conocen todas las plataformas de cloud computing más comunes y que en función de lo que en su negocio le requieran, activa o desactiva componentes de estas plataformas de forma programática, es decir, a través de web service. Es un subcaso dentro de SOA, el cloud computing, pero es que es muy interesante para entender cómo, llevado al extremo, se hizo un modelo de negocios que hoy en día es de lo más rentable dentro de la industria IT. Entre las características importantes de SOA o que intenta proveer está lo de calidad de servicio, donde la calidad de servicio tenemos cuestiones de seguridad que tiene que ver con cómo se accede, cuáles son las operaciones y cómo se comunican entre sí, cómo se comunican de forma segura, ¿no? Después está la confiabilidad, que tiene que ver con yo confiar que un proceso, si dice que terminó, realmente terminó, y en caso de que haya habido un error, pueda procesar ese error y comunicarlo de forma adecuada, es decir, que haya manejo de errores. Tema de rendimiento, es decir, que sean, respecto del overhead de red, sean viables en cuanto a su operación, y que tengan
una capacidad transaccional, que es decir, que acepten la concurrencia. Eso sería básicamente, en términos de SOA, garantizar calidad de servicio. Otro conjunto de características que me gustaría discutir con ustedes es que un servicio tiene que tener autonomía. Quiere decir, el servicio no debe depender funcionalmente de otros servicios y tiene que poder cumplir con su objetivo de forma autónoma. Eso no significa que no puede requerir el uso de otros servicios en caso de necesitarlo, pero su objetivo lo debe poder cumplir de forma autónoma. Tiene que tener una responsabilidad intrínseca, es decir, tengo que poder decir, este es el servicio de tal cosa. Si yo tengo un servicio que, no, bueno, esto es el que hace parte de el guardado de logs, la otra mitad del guardado la hace este otro, no. Bueno, tengo un servicio de almacenamiento de logs. Pasaje de mensaje como vía única tiene que ver con llevar al extremo estas definiciones. Decir, no puedo decir, bueno, es todo pasaje de mensajes, pero ¿sabes qué? Para esta última parte la hago con memoria compartida o la hago a través de archivos que se compartan entre varios procesos. No. Todas esas cosas llevan que en algún momento tenemos problemas o en el despliegue o en el rendimiento o en alguna de las otras características. El pasaje de mensajes es la forma en que se activan o se comunican los servicios entre sí. Y la composición, habíamos hablado un poco antes, es esta capacidad de tener servicios que pueden interactuar entre sí y dar lugar a nuevos servicios de nivel mayor que a su vez pueden ser consumidos y utilizados entre sí. Hay dos formas básicas de composición. Una es a través de la orquestación, que es los servicios interactúan a través de un servicio que los compone entre sí, que los invoca y toma sus respuestas y define cuáles de ellos son invocados y en qué orden. Esto se llama orquestación y tiene que ver con que, bueno, como en una orquesta hay alguien que es el que la dirige y que decide cuándo se activa cada parte, es decir, cuándo se invoca cada servicio. El otro modelo de composición es la coreografía, donde cada servicio sabe cuáles otros servicios necesita para interactuar para lograr sus objetivos y no necesita el orquestador para lograr los objetivos, sino que puede hacerlo a través bueno, obviamente programáticamente puede interactuar con los servicios que requiera. Un poco retomando lo que habíamos dicho antes, SOA lo que plantea es que toda la comunicación se basa en estándares abiertos. SOA por REST son dos clásicos dentro de los servicios. Tienen diferencias fundamentales entre sí y no necesariamente son competidores, pero sí suelen ser tecnologías que se ponen, tecnologías o implementaciones que se ponen en contraposición y van a ver por qué. En un rato vamos a ver por qué. Mensajes autosuficientes como característica nos dice que en un mensaje SOA yo debo tener toda la información necesaria para saber qué es lo que necesito hacer. Así como no concebimos, por ejemplo, un mensaje HTTP en el protocolo HTTP que me diga solo la mitad de las cosas que tengo que hacer. Es decir, no tengo un mensaje que me dice que es un GET, pero no me dice el PAT. En SOA, y pensando ya en una actividad de negocio, tengo que tener la capacidad de decir, bueno, este mensaje me está pidiendo que procese un pago de esta persona hacia esta otra persona que es de tanto. Un mensaje es autosuficiente para cumplir con la responsabilidad que se me está requiriendo. No tengo que esperar por N mensajes. Esto combina muy bien con, por ejemplo, ya se darán cuenta, HTTP, que tiene esta lógica. Es un mensaje autosuficiente y tengo que poder procesar todo a partir de eso.
Esto es un poco derivado de lo que hemos hablado de que la heterogeneidad con estándares me permite generar acuerdos a través de documentación probablemente, donde yo soy una organización que ofrece tal servicio y el resto de organizaciones que yo considero como mi público objetivo del servicio me dicen, che, mira, queremos consumir, no sé, supongamos que yo soy una institución que da puntajes de cine a películas y que dice cuál película se estrena, cuáles están por estrenar, cuáles se estrenaron, datos de taquilla, etcétera. Entonces lo que puedo tener son sitios web que les gusta juntar reviews de usuarios y que consumen mi API para saber estar actualizadas en el día. Entonces yo les digo, bueno, miren, para consumir mi servicio ustedes tienen que hacer tienen que pasarme estos mensajes con este formato y yo les voy a devolver estas respuestas. Y a través de esa manera, con esos acuerdos, terceras partes, terceras organizaciones pueden, sin tener en cuenta la tecnología, sino simplemente la interfaz o la API que yo les ofrezco, poder interactuar conmigo. Y de esta manera es que se promueve el acuerdo entre organizaciones, de forma ocultando la implementación concreta o la tecnología. Esto último que acabo de decir me permite, bueno, ya lo hemos dicho, variedad de vendors, variedad de proveedores. No estoy atado a un proveedor y su tecnología. Eso me da el agnosticismo tecnológico, es decir, yo no dependo ni estoy a merced de un solo proveedor respecto de qué soporte y qué no. No interesa el entorno, sino los mensajes. Es decir, a mí no me interesa si el otro servidor hoy está corriendo en una máquina por ahí un poco más lenta y mañana por ahí cambian todo su entorno, o si hoy es Linux y mañana es Windows. Solo me interesa el formato del mensaje. Y esto me da una característica bastante, quizás a esta altura ya es obvia, pero no está de más remarcarla, que es entornos o ambientes completamente propietarios pueden generar servicios abiertos, porque lo único que necesitan garantizar es mensajes debidamente documentados y accesibles. Tres características más para ir terminando un poquito toda la parte de SOA, que de nuevo ya les había dicho que es media aburrida, pero bueno, que nos da todo el entorno y como los conceptos claves para después pasar a charlar de SOAP y de REST. Interoperabilidad intrínseca, lo que nos dice es que la propia forma de pensar SOA nos hace que de manera natural o de manera orgánica surja la necesidad de interoperabilidad, porque si yo ya parto mis servicios, necesito que interactúen entre ellos. Nada, es simplemente esa pavada, pero como una idea de diseño clara me genera una serie de características más o menos igual de claras. Otro tema que por ahí no hemos tocado hasta ahora es el tema de descubrimiento. Yo necesito saber de qué manera ir descubriendo o ir encontrando estos servicios web. No solo como programador decir, a dónde tengo que ir a buscarlos, sino que mi propio software tenga manera de interactuar y deducir cómo se consumen esos servicios web a partir de ciertas reglas. Esto se va a ver que está bastante trabajado en SOAP y en REST no tanto. En REST vamos a necesitar programar nosotros este descubrimiento. La reusabilidad inherente lo que nos plantea es esto que vemos en el dibujo. Supongamos que cada circulito es un web service y cada flecha es una necesidad de consumo, donde los cuadrados nos hablan de un esquema de composición. Es decir, por ejemplo, yo
En el cuadrado de la derecha tengo un servicio compuesto por 3 subservicios. A su vez del lado izquierdo también tengo 2 servicios que están compuestos por 3 cada uno, pero que uno de ellos, el del medio, el que está marcado, es el mismo servicio. Esto lo que me está planteando es que, bueno, yo tengo que en mi esquema de servicios poder llegar a situaciones de este tipo, donde yo pueda hacer reutilización de servicios a este nivel de, de definición. Tener servicios que son a su vez compuestos por otros y que a su vez parte de esos servicios funcionan como agentes en varios de estos servicios. Esto que parece un trabalengua simplemente es lo que tratamos de plantear con reusabilidad inherente. Que sea extensible, lo que nos está diciendo es que si tenemos un nivel de desgranamiento adecuado en estos servicios, es necesario o es importante garantizar que se puedan implementar nuevos servicios sin que haya una ruptura del contrato hacia atrás. Hay algo que es muy importante en servicios y que a veces cuando uno arranca no lo piensa demasiado, pero es que un servicio nunca debería... Un servicio es un contrato con terceros, y como tal contrato es una manera en la que yo expuse información o procesos y terceras partes acordaron hacer uso de eso. Es importante que yo no puedo de manera unilateral dar de baja eso, porque estaría rompiendo el contrato y la confiabilidad en mis servicios. De hecho, hay gente en realidad que dice que los servicios deberían ser retrocompatibles de tal manera que aun cuando yo saque versiones nuevas, las versiones viejas debieran aún seguir funcionando. No me interesa mucho detenerme a discutir eso, pero suena sensato porque nosotros no sabemos si hay entornos que por ahí, por motivos de la forma en que fueron desplegados, pueden ser actualizados y puestos al día, con lo cual el uso de nuestro servicio puede que en algunos ambientes no pueda ser actualizado. Lo que no van a poder hacer esos viejos servicios que no se actualicen es hacer uso de nuevas características, pero sí van a poder seguir utilizando las características viejas. A su vez, la extensibilidad lo que sí me dice es, bueno, vos tenés que poder ofrecer nuevas características o ampliar las existentes. Bueno, SOA plantea que eso es posible a través de mensajes adecuados, lograr esta característica. Capas de abstracción, obviamente lo que nos está hablando es, y volviendo un poco por ahí a lo que hemos visto anteriormente, es esto de ir generando servicios a través de la composición de servicios de grano más fino que me permitan ir abstrayendo las operaciones de negocio a ciertos niveles. Por ejemplo, yo puedo tener un servicio de pagos, pero que a su vez abajo a una granularidad, a una abstracción menor, sea el servicio de confección de factura, el servicio de validación de cliente, el servicio de transferencia, servicio de... Es decir, tener servicios que a su vez a un nivel más bajo pueden ser el servicio de consulta a la base de datos, el servicio de logs, generación de logs de auditoría. Y mientras más nos vamos abajo de la abstracción, más reutilizables debieran ser estos servicios. Y el bajo acoplamiento lo que nos está diciendo, y un poco era esto de que los servicios tienen que ser lo más autónomos posible, es decir, los servicios debieran poder funcionar sin que... acoplamiento es una característica de software que indica el grado de independencia entre dos piezas de software. Si es bajo el acoplamiento, la independencia es alta. Si el acoplamiento es muy alto, quiere decir que su independencia es menor. Si yo tengo dos servicios fuertemente acoplados, lo que estoy queriendo decir con otras palabras es que esos servicios generalmente van a tener que estar trabajando juntos. Si su acoplamiento es bajo, lo que estoy queriendo decir por el contrario es que
uno puede operar sin la necesidad del otro, o aunque el otro no esté operativo por cierto momento. Y por último, para ya empezar a cerrar con este tema, un poco de terminología que nos vamos a cruzar, que algunas ya medio que la estuvimos diciendo. Un servicio podemos decir que es una tarea o una función que no debería tener estado en principio y debería ser autocontenida, que acepta mensajes y que va a retornar respuesta mediante definiciones claras a las que vamos a llamar interfaces. Podemos decir que lo que va a hacer es encapsular una cierta lógica o una actividad de negocios concreta a través suyo. Por su parte, el servicio web es todo lo que dijimos anteriormente aplicado sobre la web, pero en general lo que le vamos a llamar servicio web es al conjunto de tecnologías asociadas que interactúan para lograr dar existencia tecnológica a todo lo que se plantea en SOA. Lo siguiente que vamos a hablar es la interoperabilidad. La interoperabilidad es la habilidad de que tienen dos sistemas o más de poder intercambiar información y hacer uso de ella para lograr sus objetivos. La otra palabra importante que bueno, hoy no me ha aparecido, pero la vamos a usar más adelante, es el endpoint. El endpoint en un web service es la manera en la que yo accedo a un servicio específico. Y para desmitificar esta frase tan genérica, en HTTP nuestro endpoint es una URL, para decirlo claramente. La orquestación, como ya vimos, es la tarea que tiene un servicio de coordinar y secuenciar otros servicios para proveer la lógica necesaria para cumplir con las operaciones de negocio que tiene asignados. Y por último, como último concepto, el concepto de roles va a ser, tenemos por definición de HTTP o de web, tenemos cliente y servidor, pero en realidad nos va a gustar más genéricamente hablar de servicios consumidores y servicios productores o servicios proveedores. Entonces vamos a hablar de que vamos a tener una lógica de provisión y consumo de servicios, que hace referencia a quien solicita y a quien ofrece dicho servicio. De más está decir que un software puede ser a su vez consumidor de algunos servicios y proveedor de otros. Entrando ya a la parte tecnológica y dejando de lado un poquito la parte más quizá aburrida o más de ingeniería de software que nos planteaba SOA, entramos a la primera de las tecnologías, quizás la más antigua, más extendida, más utilizada, la más difundida como tecnología de despliegue de servicios web, que es SOAP, o que es un acrónimo de Simple Object Access Protocol. Lo que venía a plantear SOAP, como yo no quiero decir primera tecnología porque no hice una historicidad de todas las tecnologías de servicio web, pero sí claramente fue la primera escala masiva que planteó esto de la comunicación entre aplicaciones y la que de forma histórica más está difundida, incluso en la actualidad. Podríamos decir, yo les garantizo que si en algún momento ustedes entran en una organización que va de mediana a grande, esa organización es altamente probable que esté ofreciendo servicios SOAP. No necesariamente ofrecer significa que esté disponible al público. Puede ser que sea de forma interna entre distintas unidades de negocios de esa organización, o puede ser que sea para terceros que a su vez sean otras organizaciones y que ese acceso puede ser hasta cerrado en el sentido de que, por ejemplo, es probable que en Argentina el
Registro Nacional de las Personas ofrezca algún servicio web a otras dependencias del Estado. Ahora, eso no significa que ese servicio deba estar disponible al público general de forma gratuita, sino que tiene que ser un web service abierto en el sentido de que toda persona autorizada o toda organización autorizada debiera tener acceso. Lo que no significa que un particular privado deba tener acceso a esa información, sino que hay ahí un control más de tipo legal o de negocio que nos garantiza o no el acceso a ese servicio. SOAP establece un formato de intercambio de mensajes que típicamente está en XML. SOAP puede ser desplegado vía HTTP, aunque también podría no necesitar eso, sino que podría hacer uso de tecnología conocida como RPC o llamada procesamiento remoto. RPC fue una forma habitual de desplegar pasaje de mensajes sobre todo en contextos de lenguajes como Java. De hecho, van a ver que SOAP está muy asociado a Java, porque básicamente hacía mucho uso de RPC. RPC más SOAP nos da una combinación prácticamente funcional de un servicio web. Más acá en el tiempo, si RPC se ha ido retrocediendo en pos de ofrecer todo a través de HTTP. HTTP nos agrega una capa más de mensajes, y habitualmente todo el mensaje SOAP, que antes era suficientemente autocontenido, ahora necesita ir adentro del body de HTTP. Ahora, esto no supone problema y mejoró el despliegue, porque habitualmente uno podría esperar que HTTP sea accesible y RPC en puertos no estándares era un poco menos habitual. Los formatos típicamente hay una asociación muy fuerte entre SOAP y XML, es el despliegue más típico, pero tranquilamente se puede desplegar todo un web service SOAP y que hable formato JSON. No hay restricciones desde el punto de vista del protocolo en cuanto a ese formato, pero es habitual que el formato sea XML. Bueno, perdón, esta era la slide anterior con todo lo que había dicho. No me acordaba que acá estaba ya definido. Para que sepamos bien de qué hablamos de un mensaje SOAP, hablamos de esto. Tenemos en la parte superior, hasta el primer enter, hasta el primer enter vacío, tenemos toda la parte que ya conocemos, que es típicamente una petición HTTP, y después debajo comienza lo que se conoce como un SOAP envelope o un sobre SOAP, que es la manera, la envoltura en la que el mensaje SOAP va. Si se dan cuenta, tiene un envelope con un montón de mensajes de esquema, y dentro tiene una parte que dice SOAP body, que era la parte en sí que me proveía el cuerpo del mensaje. Por eso decimos que va encapsulado en HTTP, pero podría no requerirlo. HTTP acá hace las veces también de sobre o envelope, y en realidad SOAP tiene el propio. Entonces esto sería como meter un sobre adentro de otro sobre. Si nos vamos a la parte del body, vamos a ver que tenemos algo que se llama getWeather, que es obtener clima, y dentro de eso me da una URL. Todo en XML bastante verborrágico, pero que es funcional. Este ejemplo es sacado de uno de los libros que tenemos al final como referencia. Entonces lo que decimos, ahí tenemos el endpoint, que es http www.inlweather.com/services. Dentro de ese endpoint nosotros hacemos uso del método getWeather, y a ese getWeather se les pasa tres parámetros: longitud y latitud, que son floats, y adentro, si ven, eso es un tag XML y adentro van los datos. Es longitud -73 y latitud
40. Y un tercer dato que es la localización, que es de tipo string, que indica simplemente que es English Estados Unidos. Eso es toda la invocación. No me interesa detenerme demasiado en SOAP y no vamos a desplegar nosotros servicios SOAP, pero esto es lo que yo les decía de que el mensaje es autocontenido. Toda esa información en ese endpoint es capaz de procesar, en este caso está pidiendo el tiempo en esa localización, ni más ni menos, y en ese idioma, en la locale en US, que es una forma de indicarle el idioma, inglés de Estados Unidos. Esto tenemos la petición y la respuesta. La respuesta es más o menos similar, su mensaje de respuesta, el cual viene con, vamos al body derecho, viene el método getWeatherResponse, es el que nos respondió, y ahí tenemos la temperatura, que es un entero, que me da 25, el modo de temperatura, que es un string, me viene a F, obviamente eso tiene que ver con Fahrenheit, y después condiciones, viene un string que dice parcialmente nublado, y tenemos velocidad del viento, unidad de velocidad del viento y la dirección. Entonces me dice que viene el viento viene a 5 millas por hora en dirección sureste. Y quizás suena descolgado porque no vamos a ver SOAP, pero yo quería en esta parte de la slide quería como bajarles a tierra un poco de que cuando hablamos de SOAP estamos hablando de esto, mensajes en, XML ya dijimos que podía no ser XML, pero es llamadas a métodos concretos en una URL con parámetros que hasta tenemos que indicarle el tipo y que me viene una respuesta, la cual obviamente esto, si se dan cuenta, es absolutamente parseable por un script del cual yo puedo, por ejemplo acá, armar un objeto y asignarle estos datos, y después con ese objeto obviamente yo hacer en mi sistema lo que yo requiera, mostrarlo en una vista, guardarlo en una base de datos, hacer lo que yo quiera. Una cosa que habíamos hablado hace un par de slides atrás es una propiedad, una característica de descubribilidad o la característica de descubrimiento. Nosotros, si se dan cuenta ahí, es casi una definición de una API. Decimos getWeather pide todos estos parámetros y son de este tipo y están en este endpoint. Son un montón de especificaciones que yo tengo que poder conocer de alguna manera. Bueno, hay un protocolo específico en SOAP para conocer estas cosas, que es básicamente una documentación de cómo es esta API y me define cómo es que me tengo que comunicar entre estos web services, es decir, qué tipo de mensajes se aceptan, cuáles son los tipos de datos, etcétera. Como ejemplo de WSDL tenemos, hay un ejemplo de la W3School, si buscan esto, era un ejemplo de, me define tipos de mensajes y operaciones. Entonces, por ejemplo, yo debajo tengo la operación que es getTermino o getTerm, en realidad, ese es su nombre, y que tiene como entrada un tipo de mensaje que es getTermRequest y como output un tipo de mensaje que es getTermResponse. Y si vamos arriba tenemos el tipo de mensaje getTermRequest que tiene una sola parte que es el término, que es de tipo string, y bueno, getTermResponse a su vez también tiene una sola parte que es un value y que también es de tipo string. Si se dan cuenta, estos mensajes pueden ser reutilizados a lo largo de diferentes operaciones, lo cual me da una idea de que yo podría definir esquemas de mensajes de petición y de respuesta y reutilizarlos a lo largo de varias operaciones diferentes. Esto no es muy distinto, si se ponen a ver, de cuando yo tengo una documentación de una API y básicamente cubre la misma característica. Lo que tiene este WSDL es que a mí me permite, y en general cuando ustedes vean implementaciones de SOAP van a notar esto, que en realidad yo no tengo que saber todo esto.
lo que hace SOAP es construirme objetos, es decir, instancias, objetos en términos de programación orientada a objetos, que aceptan estos métodos, estas operaciones como si fueran métodos, y estos mensajes son los formatos de entrada y salida de los métodos en cuestión. Y eso me lo suelen hacer las librerías que implementan SOAP. De manera tal que yo termino al final del día interactuando con objetos que hacen que me ocultan toda esta complejidad. Y esos objetos ni siquiera los tengo que armar o importar. Se arman a partir de estas definiciones. Eso por ahí es lo que por ahí más cuesta. Uno está acostumbrado, y de hecho en Pau venimos haciendo esto, a importar las librerías que necesita. Y quizás SOAP en esta parte requeriría el WSDL y me armaría el objeto que tendría el método getTerm, cuyo input sería un objeto getTermRequest, que tendría una propiedad que sea term, y que el retorno de eso sería un método, un mensaje termResponse, un objeto termResponse, que tendría un valor, una propiedad que sea value, y que ambos van a ser datos de tipo string. Todo eso se hace de forma programática y hecho por librería. No tengo que programar estos objetos yo. Esa es quizás la parte que más a veces cuesta visualizar cuando uno empieza a trabajar con esta tecnología. Hay mucho de todo esto que se hace de forma automática. Ahí, bueno, les dejé en esa URL hay un ejemplo que si tienen ganas de profundizar con un WSDL un poquito más complejo, hay un ejemplo un poquito más. Son mensajes XML que van y vienen, y lo único que me interesaba en esa parte era simplemente que vean cómo no estamos hablando ni de un lenguaje de programación, no estamos hablando de ningún servidor, no estamos hablando de nada, solo estamos hablando de formatos de mensajes que van y vienen, y que bueno, dependerá de las librerías de cada lado, de cada lenguaje o de cada entorno, cómo ese objeto de qué manera vamos a poder interactuar con este objeto. Por último, y otra parte más que es necesaria para SOAP, y ya estamos como acercándonos al final de SOAP en sí, es el UDI, que significa Universal Description and Discovery, Universal Description, Discovery and Integration. Es un servicio en el cual yo registro y anuncio servicios web, de manera tal que hay una forma, y esto es un protocolo también adicional en SOAP, que a mí me permite tener una especie de catálogo donde yo registro los web services que están disponibles en mi organización. Y de manera automatizada, si se quiere, no sé qué tan automatizada, pero en realidad de forma bastante abstracta, yo puedo decir, bueno, no busques el web service que tenga el endpoint barra procesamiento de pagos barra versión 1, sino preguntale al servicio UDDI cuál es el servicio de pagos en este momento, y me da como una abstracción adicional para que los servicios puedan ir cambiando y puedan ir evolucionando. Entonces yo no tengo hardcodeado en el código cuál es el servicio de pago, ni tampoco lo tengo aún que configurar a nivel de mis variables de entorno, por ejemplo, o de la configuración de mi sistema, sino que yo se lo pregunto al UDI. Decime cuál es la última versión estable del procesador de pago, y este me va a mandar el endpoint principal del servicio, qué versión es, y a través del UDI yo lo descubro. Luego, a través del WSDL, obtengo la manera en que yo interactúo con ese servicio en particular, y a través de SOAP hago las interacciones particulares. Entonces esto me permite una interoperabilidad bastante potente. Esto era como un poco para terminar de cerrar el tema de SOA y SOAP.
tener cosas con SOAP no significa que tengamos SOA. Si se acuerdan de SOA, era tener toda una forma de pensar mis operaciones de negocio a través de servicios. Y como ya vieron, SOAP es simplemente ofrecer operaciones hacia el exterior. Es decir, si yo empiezo a publicar servicios accesibles por SOAP de forma tipo como una checklist, bueno, entrego datos de esto por SOAP, hago esto por SOAP, puede que no tengamos SOA. Por ejemplo, podría ser que haya redundancia en procesamientos en distintos servicios SOAP si no están bien diseñados. Entonces, SOA es la manera de pensar la estrategia de servicios de mi organización. Y SOAP es la tecnología con la cual yo publico el servicio. Y bueno, ahí hago en el segundo párrafo, dice: necesitan buenas interfaces, que sean bien diseñadas, evolucionen de forma coherente en el tiempo. Eso es la estrategia SOA. Pues yo ofrezco SOA, pero de un día para el otro rompo compatibilidad, pongo nuevas versiones a disposición, pero que son incompatibles con las viejas. Eso no es SOA. Puede ser SOAP como tecnología, pero no es SOA. No hay una estrategia de orientación a servicios coherente. Y por último, esto ya es casi un tip. Existen patrones. Para todo esto que yo les estoy hablando, obviamente la industria registró y laburó con un conjunto de situaciones que más o menos todas las organizaciones se iban encontrando. Y encontraron patrones donde ciertos problemas organizacionales se abordaban en todos los casos con las mismas combinaciones de servicios. Esos son patrones de SOA. Y hay literatura ingente, o sea, enorme cantidad de literatura sobre estos patrones. No me interesa meterme en esto, es muy específico y requeriríamos hasta poner algún ejemplo de organización, plantear una problemática, y ya ahí estamos entrando de lleno en ingeniería de software. No me interesa. Les dejo EBS, es el caso típico. Es como el más común. Lo primero que hace una organización cuando quiere empezar a transitar hacia SOA, implementar un EBS. Busquen EBS SOA y lean un rato si tienen ganas. Es como Enterprise Bus. Bueno, no me acuerdo exactamente toda la sigla, pero era Enterprise Bus Strategy, creo que era. Básicamente estrategia de base empresarial, que es básicamente un servicio al cual todos le comunican actividades que están haciendo, y ese determina ciertas acciones en función de eso. Es como el primer paso para empezar a usar SOA a nivel organizacional. Pero bueno, quería en esta última slide como hacer un cierre y decir, bueno, SOA, SOAP no son lo mismo, aunque se articulan. A continuación vamos a hablar de REST. REST es un acrónimo de Representational State Transfer, o transferencia de estado representacional. Es probablemente la tecnología más de moda, con la que probablemente cuando empiecen a buscar sobre web service se van a cruzar, y probablemente si ingresan en alguna empresa pequeña o alguna startup a trabajar, es probablemente con el tipo de tecnología o concepto que más van a lidiar. Yo diría que hoy en día es el término más popular, casi como sinónimo de web service y REST. Está basada en una REST, fue acuñado por Roy Fielding en una tesis de doctorado de allá por el 2001, o sea, no es una cosa nueva ni novedosa. Pero bueno, él planteaba algunas cuestiones que él veía que eran capacidades desaprovechadas de HTTP desde el punto de vista de la semántica que el protocolo ofrecía. Él no estaba planteando nada nuevo. De hecho, cuando veamos REST se van a dar cuenta que REST no agrega
formato de mensajes, no agrega tipos de llamada, no agrega... Y ahí un poco la primera frase, que es un poco irónica, es: si uno busca la definición, es una abstracción de elementos arquitecturales. Esa oración no dice absolutamente nada de lo que es REST a una persona que está entrando en el tema. Lo que me quiere decir REST es: bueno, mira, es posible vía HTTP, ateniéndonos completamente a las definiciones que nos da HTTP, representar entidades a las cuales yo puedo de alguna manera hacer que interactúen entre sí a través de distintos servicios. De acá viene la segunda oración, que dice: se asienta fuerte sobre HTTP y todas sus características. Quiere decir, vamos a ver que REST o RESTful es hacer un uso pleno y a conciencia de las características de HTTP, ni más ni menos. No agrega tecnológicamente nada a REST, sino que agrega una forma de pensar los mensajes HTTP que me hace pensar mis interfaces, mis APIs, mis servicios, como dice ahí al final, orientado a recursos. Voy a empezar a pensar mis servicios como si lo que estuviera central fueran los recursos. Vamos a profundizar un poquito en esto, si ahora todavía no ha quedado del todo claro. Como se asienta muy fuertemente en HTTP, me cae de lleno el patrón cliente-servidor, lo cual es absolutamente compatible con el planteo de servicios web. Como se plantea como HTTP, me establece una comunicación sin estados, ya sabemos lo que es sin estado, y a la vez la autonomía en el mensaje, algo que también teníamos en SOA. Es decir, cada petición tiene que tener toda la información necesaria para que sea llevada a cabo la tarea. Quizás el concepto más importante de REST, pero a la vez el que por ahí suena más raro, es el de interfaz uniforme. Interfaz uniforme me plantea la forma en que yo tengo que usar el mensaje HTTP para hacer que algo sea REST. Entre esas cosas, por ejemplo, me dice que la URI, es decir, la parte del dominio más el path, más que nada el path en realidad, me tiene que identificar un recurso, no una acción. Por ejemplo, me está diciendo ahí, si yo tengo misistema.com barra usuarios barra get usuario, ese concepto get usuario en el path de la URL no cumple con REST. ¿Por qué? Porque la URI identifica recurso, no acción. Get usuario es una acción. Y en interfaz uniforme de REST, lo que me plantea es un recurso. Por eso ahí arriba dice restricciones. En realidad REST me dice: yo te planteo cosas que no podés hacer, o te planteo solo las cosas que podés hacer en HTTP. Si cumplís con todo esto más o menos, estás haciendo las cosas en el modo REST. Eso es lo que dice. Pero en realidad no hay un validador de REST. Y acá es donde vamos a entrar después en que la discusión o el debate de qué es REST y qué no es REST. Teniendo el recurso identificado a través de la URI, vamos a decir que el método HTTP es la acción. Si yo tengo un recurso, por ejemplo, barra usuarios, si yo hago un get HTTP a barra usuarios, tengo que obtener los usuarios. Si yo hago un post o un put o un delete, tengo que hacer otras cosas distintas. Y esto un poquito les va a sonar a una distinción que habíamos hecho cuando vimos los videos de programación en backend. Un poco yo ahí les hice trampa, en el buen sentido de que yo les dije: che, miren, vamos a usar la misma URI, pero vamos a usar diferentes métodos. Yo ahí medio que les introduje, sin contarles, esta idea de que la URI me representa recursos y yo decido qué hacer en función del método. Si ustedes se ponen a buscar en internet
muchos ejemplos de APIs, van a ver que no cumplen con esto que yo estoy diciendo. Sino que en la URL, en el path, más que nada, van a ver que está de forma implícita la operación. Entonces, nada te impide que vos digas get http a /usuarios /new y pasarles por get, pasarle nombre, edad, por parámetros de get, y eso que en mi aplicación, como yo programo todo, diga, me vino un get a /usuarios pero /new con estos datos. Bueno, creo un modelo de usuario y lo doy de alta en la base de datos. Eso desde la programación es perfectamente posible. Ahora, desde la interfaz uniforme de REST te dice no, eso no es correcto. No es correcto para hacer REST. Puede ser correcto para cualquier otra cosa, pero no para REST. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. El body de HTTP me tiene que representar la entidad. Tengo que poder mandar en ese body datos de la entidad. Por ejemplo, si yo quiero mandar un nuevo usuario y lo mando a través, por ejemplo, de post, en el body tengo que decir, por ejemplo, no sé, content type, que viene en XML o en JSON, por ejemplo, y en la entidad nueva tiene que ir en formato JSON en el body de ese mensaje HTTP. Esa sería la tercera condición de la interfaz uniforme. Y hay una cuarta, en realidad hay más, esto es un resumen. Los estados de HTTP me dan idea del resultado. Es decir, deja de ser simplemente el 200 OK, sino que se usan toda la gama del 200, toda la gama del 400 y toda la gama del 500, principalmente para indicarme estados de situación posibles de la operación del lado del servidor o del lado del proveedor del servicio, si hablamos de servicios. Cuando decimos, bueno, URI y URL para nosotros es básicamente lo mismo. Y acá vamos a tener en la interfaz uniforme la definición básica. Get es para obtener recursos, post es para crear recursos, put edita o agrega recursos. Vamos a ver ahora la distinción entre crear y agregar. Y delete elimina recursos. Tengo acá una salvedad. En muchos servidores web, por defecto put y delete viene bloqueado y solo viene get y post. Esto hace también que haya una deformación de REST y que solo se haga todo get para obtener recursos y después vía post se haga post, put y delete. Esto es una restricción absolutamente de instalación y no tecnológica. No de modelo, quiero decir, perdón. Entonces, lo que uno después haga en la industria con las restricciones que tiene, bueno, está perfecto porque uno tiene que resolver. Uno tiene que saber que lo que plantea REST originalmente es, bueno, si vos tenés que hacer un delete, tenés un método HTTP que es delete. Deberías eliminar el recurso con eso. Eso es lo que plantea. Lo que nos quedó pendiente de lo anterior es la diferencia entre put y post, esto de crear y agregar, cuál era la diferencia. Entonces acá está de uno de los libros, está este ejemplo que me quería detener un rato y explicarlo porque ayuda a entender esto de la interfaz uniforme un poco más. Yo tengo por ejemplo /weblogs y hago un put de /weblogs. Hacer un put significa que hago el put a /weblogs y que además en el body va la entidad. Yo lo que estoy queriendo crear, por ejemplo, en ese caso, el nuevo recurso, en este caso weblog, sería un blog, ¿no? Entonces estaría queriendo crear un blog. Pues no importa, podemos suponer que el blog tiene un nombre, tiene un autor, una fecha de creación, no sé, un conjunto de recursos que van a ir en el body en formato, por ejemplo, JSON. Si yo hago a /weblogs, hago un post, voy a crear un nuevo post. Si yo hago put,
Bueno, en la primera línea, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que a barra weblogs hacemos put a un nuevo recurso, put a un recurso existente o post. Si yo hago un post, me va a crear un nuevo blog. Barra weblogs a put no aplica porque no lo está indicando. O sea, existing resource significa, por ejemplo, la segunda línea, barra my weblog. En la primera línea no aplica esto. En la línea, en la primera columna, put to a new resource, no funciona barra weblogs porque yo put tengo que indicar cuál es el recurso. Quizás acá debía haber explicado antes, mis weblogs o mis blogs son mis recursos. Entonces, para tener una URI válida, yo puedo poner, esto es diseño, ¿no? Pero yo puedo decir, tengo mi URI que es barra blogs, barra nombre del blog. Si bien en la tercera línea tengo barra blogs, barra mi blog, barra entradas, barra 1. Esta es una URI válida, por ejemplo, para el post número 1 de mi blog. Entonces, si ustedes se fijan, toda la URI es el recurso lo que está acá orientado. Si fijan, esto es el ID de una entrada en el weblog, my weblog, de un listado de blogs disponibles. Si ustedes miran, la URL siempre es un recurso. Y lo que yo quiero hacer con esa URL o recurso lo va a definir el método. Dicho esto, entremos al ejemplo. Otra vez, quizás para hacer menos confuso. Si yo pongo barra weblogs, voy a crear un nuevo blog con la información que haya venido en el body. Esta no aplica porque no le indiqué. Porque no es un recurso existente, porque no hay nada acá. No se lo estoy indicando. No tiene sentido semántico hacer un put en un recurso existente porque no lo estaría indicando. Un recurso existente sería my weblog. Entonces, esta celda estaba anulada en el ejemplo. Y put a un nuevo recurso no tiene efecto porque no se lo indiqué acá. En cambio, en el segundo caso, si yo hago un put para que cree un nuevo recurso y le indico que es my weblog, ya estoy armando la URL del nuevo recurso. Entonces, en este caso, crea este weblog, que es semánticamente similar a esto, pero si nos fijamos en esto es crea este o crea uno nuevo. Entonces, este crea y este agrega. Es semántico, es sutil. Por ahí, si no queda claro, me lo preguntan en la clase y lo volvemos a discutir. Pero es esta sutileza la que me va indicando lo que yo hago sobre los recursos. O sea, ¿qué hago? El qué hago me lo dan la semántica de los métodos y sobre qué me lo da la URI. Si tengo un recurso existente, indico barra web barra my weblog, esto es un update de las settings, de los datos de my weblog, lo estoy indicando acá. Y si yo hago un post sobre esto, va a crear una nueva entrada. Es decir, mi semántica, cuando yo hago un post de esto, es que acá crea una nueva entrada. Si se fijan, en realidad post siempre va a crear algo de un recurso de nivel inferior al que se está indicando en la URI. En cambio, put va a trabajar si el recurso de la URI es válido. Esa es la diferencia, es re sutil, pero está ahí la cosa. En el último caso, yo quiero identificar entradas puntuales. Por ejemplo, si yo hago un put a una nueva entrada, no va a tener efecto porque ya va a existir o debiera existir. Si yo hago un put a esto como recurso existente, o sea, si ya existe esto, va a editar esta entrada. Es un update. El put es más parecido a un update. Y si yo hago un post a esta entrada, la semántica de esto es que va a crear un comentario. Y por ejemplo, no está en este ejemplo, pero podríamos suponer que la URI para los comentarios es barra weblogs, barra my weblog, barra entries, barra 1, barra comment, barra 1. Entonces eso sería el comentario 1 del listado de comentarios de la entrada 1
del listado de entradas del el blog MyWeblog, de este listado de blogs que vaya a saber uno de qué dominio es. Esto que puede parecer como algo re específico de ponernos a diferenciar entre put y post y put entre nuevos recursos y recursos existentes, es esta semántica llevada a fondo de la interfaz uniforme que me propone REST. ¿Qué es lo que hago sobre un recurso? Me lo define el método. ¿Y cuál es el recurso? Me lo define la URI. En el caso de el primer post, que era creaba un nuevo blog, por ejemplo, si acá yo hacía un post, si este post funciona perfectamente, por ejemplo, me debería devolver un 201, que es el estado creado en HTTP. Se fijan, es un estado, no es el 200 OK, sino es uno más específico, es decir, yo estoy creando un nuevo blog y me devuelve un 201 creado. Y acá para terminar un poco de entender esto de recursos, yo creo un blog nuevo y obviamente lo que requiero para decir dónde quedó ese recurso es la URI. Por ejemplo, supongamos que creé /weblogs en post y creé myweblog o blog Tommy. En el header location que me devuelve el post, tiene que indicarme cuál es la URI de este nuevo recurso. Es decir, yo creo un recurso nuevo al cual, a diferencia del caso este de put, donde decía create este weblog, yo puse /weblogs y no le indiqué una URI, esa URI es responsabilidad del servicio a través del header location indicarme cuál es la URI nueva de ese recurso. Sería algo así como, le estoy dando una analogía equivalente, como si yo creo una nueva fila en la base de datos y lo siguiente que le pido a la base de datos, y las bases de datos tienen métodos para esto, es devolverme el ID de esa fila que creó, para que yo pueda saber cuál es el registro que creé recién. Ese equivalente de el ID del registro recién creado es la URI que esté en el header location de la respuesta del post que se hizo. Bueno, espero no haberlo confundido mucho. Me preguntan en clase, pero básicamente es útil y lo que hace es hacer uso a fondo de todo lo que me da HTTP. Acá tiene un ejemplo que a mí me gusta mucho de ver una API full implementada en REST. Swagger es una herramienta para documentar APIs REST. No me quiero meter mucho, pero está bueno. Y ellos tienen un ejemplo entero de su herramienta con una tienda de mascotas. Y está toda documentada la API. Entonces, está muy buena porque además de documentar, permite hacer pruebas. Por ejemplo, entonces, yo quiero ver todas las mascotas que hay. Entonces yo vengo a get, tengo que hacer pet ID. Y si veo acá /pet /pet ID, lo que me dice es, para hacer un get y encontrar una mascota por ID, necesito que me ofrezcas el ID. Y el ID es obligatorio. Me está enseñando a armar la parte pat de la URL. ¿Se entiende? Y bueno, me deja acá, por ejemplo, en este caso, no sé por qué no me está dejando. Try out, ahí está. Bueno, vamos a suponer que existe una mascota 1. Vamos a ejecutar. Se ejecutó. Me muestra la línea con curl, por ejemplo, si quiero tirar esto por coso. Y acá me da la URL de petición. Es todo esto, petstore.swagger.io / una versión pet1. La respuesta, ID 1, categoría 1, bueno, tiene ahí claramente una categoría, la categoría sería perro, el nombre del perro es Snoopy, tengo URLs de fotos, por ejemplo, que acá no están dadas de alta porque es de ejemplo, tengo algunos tags y tengo algún estado que está disponible. Y acá tengo, bueno, obviamente algunos response.
Esto sería get para una mascota. Como estamos viendo, puedo hacer actualizar una mascota que existe, puedo subir la imagen de una mascota, puedo agregar una nueva mascota. Por ejemplo, vamos a probar esta API. Ven, me deja editar el body en JSON que va a ir. Podría pasarlo a un modelo para verlo más cómodo, pero vamos a editar acá. Yo no sé si ID acá será obligatorio, no lo probé la verdad. Name Paupet le vamos a poner mascota de Pau. Vamos a agarrar todo lo otro. A ver, código 200, ID, me dio este ID de mascota, Paupet lo creo que es, etcétera. Acá esta API no me está devolviendo el location, como habíamos dicho antes. Igual ahí alguien diría que no es demasiado responsiva. Pero ahora con este ID que me devolvió, puedo ir a el get por ID y poner este de ejecutar. Y no funcionó. Bueno, esto tiene la clase en vivo. Hubiera creído que este ID iba a andar. Debe tener algo. Hubiera supuesto que con el 200 tenía que haber funcionado. ¿Por qué puede no haber funcionado? Tendrá pet not found. Bueno, no me anduvo el ejemplo, no importa. La herramienta esta, si la ponemos contra una API 100% funcional, esto en realidad el año pasado lo hice así, tal cual les estoy mostrando a ustedes, y anduvo. El ID, raro. A ver si lo pongo acá. Un 404, o sea, sí, evidentemente no está encontrando. Y yo no sabría decir por qué, bueno, no importa. La idea es que si vos este Swagger lo pones contra una API funcional, estas operaciones van a funcionar y te van a ir dando una idea con el tema de la URL de cómo ir consumiendo esta API a través de REST. Y obviamente post, put, get, post, delete, esto lo define el que programa la API REST. Entonces acá por ejemplo no cumple también esto que estábamos hablando de cómo se ve el post, porque no me deja no me deja crear una nueva mascota a través de put. Pero bueno, eso en realidad es, si quieren decirlo de alguna manera, es semántica de la API que yo creo. Autorice. Bueno, no me voy a tener mucho más porque se me va el video. Otras entidades, tengo recurso mascota, recurso tienda y recurso usuario. Y acá tengo algunos modelos. Tengo mascota, tengo etiqueta de la mascota, tengo categorías, tengo órdenes y tengo usuarios. Esos serían algo así parecido como estamos orientados a recursos, sería algo parecido a el modelo. No quiero decir modelo de datos porque eso es de base de datos, pero sería el modelo de API que tenemos disponible. Si se fijan, en todas las URIs, todo el tiempo, estamos hablando de recursos. Y la acción está definida por el método. En ninguna URI nunca deberíamos nosotros agregar barra store, barra get stores. Debiera haber un get para recuperar
En este caso no sé porque no hay ninguno que te recupere el listado. De hecho, antes existía eso. Lo han cambiado esto. Pero hay uno, por ejemplo, un get barra pets sin ID. Y te traía obviamente todas las mascotas. Voy a hacer una prueba más porque me quedé envenenado. Por ejemplo, acá hay una mascota que se llama Doggy. Nosotros todos se llaman Doggies. Name test. Name Doggy, Name Doggy. Vamos con este ID 204. Pues me quedé envenenadísimo con lo de que no me la mostrara. La mascota que creé. Que lo había hecho un montón de veces y me había funcionado. 204. Bueno, ves acá la creó. La creó no, perdón, la recuperó. La misma Doggy, pero con toda la información que alguien en algún momento le cargó. Esta anduvo. Bueno, la idea es que Swagger tiene un ejemplo de API completamente documentada y lista para probar. Pueden probarlo de manera bastante interactiva. Además es una herramienta piola para usar si en algún momento implementan APIs. Está bueno para dejarla documentada. Esto le permite a terceros descubrir cómo se usa la API de otro. Casi como nota de color, vamos a terminar muy cortito hablando de microservicios. Es por ahí un término que van a encontrar. Hoy está, diría que está casi bastante establecido en la industria como una estrategia. Vamos a decirlo de esta manera. Lo que planteó SOA en algún momento, hace mucho tiempo, solo pudo ser abordado por grandes organizaciones. Y es como que era demasiado complejo para que pequeñas organizaciones puedan abordar esas estrategias como las planteaban. Sin embargo, es como que el advenimiento de los servicios, y aunque por ejemplo startups o empresas absolutamente chicas u organizaciones menores tengan la necesidad de tener una estrategia de servicios, terminó generando un efecto, si se quiere, vía la dirección inversa, que es decir, desde abajo hacia arriba, implementando conceptos que planteaba SOA, pero sin las pretensiones de decir, bueno, queremos tener una estrategia orientada a servicios, queremos tener todos nuestros servicios SOAP, sino decir, bueno, está bueno esto de los servicios, lo hace todo escalable y más sencillo de crecer, pero también me permite que hoy que soy una organización pequeña pueda tener algo contenido y chico, y que en algún momento esto evolucione de forma orgánica, es decir, en la medida que vaya teniendo demandas de negocio, puedo ir evolucionando esto y no pensar día 1 de mi organización tengo todos mis servicios desplegados de forma absolutamente escalable y si en el día 1 viene 1 millón de personas las puedo atender. No, la realidad es que la mayoría de las organizaciones tiene un crecimiento orgánico quizás lento, salvo quizás en el único caso que eso no sucede es o en empresas grandes o en servicios que ofrece el Estado. O sea, por ejemplo, si el Estado tuvo, por ejemplo, estamos ahora en medio de la pandemia. El primer día que el Estado ofreció el servicio de los permisos de circulación cuando estábamos en pleno aislamiento, obviamente desde el primer día hubo decenas de miles o cientos de miles de personas queriendo acceder a esos servicios. La realidad es que ese tipo de escenarios requieren una estrategia quizás SOA, pero son los menos habituales. El 95%, por decir un número, de los casos de uso no tienen ese nivel de masividad. Arrancan muy chicos y van creciendo a poco. Entonces, quizás pensar una estrategia de orientación a servicios absolutamente gigantesca sea de un costo enorme y no les retribuyan nada
en un primer momento. Microservicios plantea las cosas al revés. Le dice, bueno, pensemos en unidades de funcionalidades bien pequeñas, ofrezcámoslas como servicios, típicamente REST, aunque no únicamente, pero sí que sea rápido de desplegar, que el acoplamiento siga siendo bajo, que el despliegue sea sencillo y que nos permita que si el día de mañana hay que escalar mucho, uno de los servicios lo podemos escalar, pero los otros pueden seguir, si la demanda es baja, siendo pocas instancias. Entonces el microservicio plantea esto y es como un enfoque, no es opuesto porque retoma como muchas de las ideas de SOA, pero dice, quizás lo que mejor se me ocurre no académicamente es que es un enfoque más pragmático y es una solución típica que nace de la industria y no de la academia. SOA es un planteo mucho más empresarial, mucho más como que pareciera que hubo gente de negocios que se juntó con gente de la academia y pensaron una gran estrategia. En cambio, microservicios imagino a programadores siendo pragmáticos y diciendo, bueno, hagamos crecer las cosas de forma lo más orgánica posible. Y ahí nace el enfoque de microservicios. Un problema que tenían la mayoría de los servicios SOA o SOAP era que terminaron, más allá de toda esta orientación a servicios, terminaron como teniendo un peso casi monolítico, en el sentido de que se veía como un gran servicio gigantesco a través del cual se podían realizar diferentes operaciones, que lo único que tenían de web services en definitiva era que hablaban HTTP y no mucho más. Entonces SOA quedó muy histórico o en muchos casos para hacer integraciones con aplicaciones legacy o aplicaciones antiguas. Hay patrones en SOA que permiten que si vos tenés una aplicación vieja que no tiene manera de hablar HTTP, podés integrarla de alguna manera en un esquema SOA y hacer que, sin que esa aplicación pueda exponer web services, vos exponer a través de una fachada un web service o simular un web service. Microservicios dio un enfoque absolutamente novedoso y que no es más que decir, bueno, tengo una operación que es esta, la hago servicio. Tengo una operación que es esta, la hago servicio. Y servicios muy chiquititos. Probablemente estos microservicios no cumplan tan bien la propiedad, por ejemplo, de bajo acoplamiento, porque por ahí haya servicios que solamente tengan sentido en el contexto de otros 2 o 3 servicios, pero que alcancen un grado de reutilización tan alto que lo justifiquen como tales en una estrategia de microservicios, que por ahí en una estrategia SOA no hubieran tenido sentido, porque SOA, recuerden, era de grano grueso y microservicios es de grano fino. ¿Por qué el microservicio funcionó tan bien? Porque al tener aisladas las operaciones de forma, no quiero decir atómicas, pero muy microsegmentadas, esto me permite, por ejemplo, en un entorno de nubes, decir, bueno, este servicio que es absolutamente específico y que está atrás de capas de composiciones de microservicios un poquito más grandes, tiene una alta demanda, porque no sé, es el servicio que, por ejemplo, conecta con la base de datos principal de mi negocio. Y el problema que tengo acá es que tengo muchísimas lecturas. Y bueno, yo no tengo que escalar absolutamente todos mis microservicios, sino que justamente puedo hacer una escalabilidad de ese, es decir, escalabilidad vertical, lo que significaría a ese servicio agregarle memoria, agregarle disco, cambiar un disco magnético por un SD, o escalabilidad horizontal, que podría ser, en vez de tener una instancia de este microservicio, tengo 50. Y en realidad, más aún, y acá mezclando microservicios y la nube, puedo decir, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, tengo pico de consumo, entonces escalo 50 servidores entre las 7 y media y las 12 y media. Y después de eso
dejó solamente corriendo 2 o 3 instancias. Ese tipo de semántica es posible lograrlo en microservicios a través de servicios en la nube. Si yo tuviera una aplicación más integrada, más grande, yo debería escalar quizás un montón de funcionalidad que no es tan demandada para terminar escalando esa subfuncionalidad que sí. En microservicios yo puedo separar todo de formas atómicas y solo escalar lo que necesito y hacer reutilización de forma fuerte. Obviamente, microservicios que asume de mínima que, microservicios puede surgir porque hoy en día la latencia de las redes son tan bajas, incluso a nivel mundial, que es factible plantear servicios que, por ejemplo, estén en otro servidor o incluso en otro data center, que sean los que me guardan los logs y que no tengan nada que ver con mi data center de negocio principal, o operaciones de negocio que se empiezan en, por ejemplo, en un data center en Brasil, tengan el gateway de pago en Estados Unidos, y que el que yo escalo es el data center de Brasil que hace de frente para procesar las compras, y el gateway de pago sea uno y la gente elija rápido sus productos, pero cuando va a pagar puede esperar algunos segundos más que cuando está eligiendo el producto. Entonces, esas decisiones, si yo microsegmento mis unidades de operaciones, las puedo llegar a plantear. De microservicios no quiero dejar mucho más porque en términos de la materia no nos vamos a meter demasiado. De nuevo, si se fijan, microservicios como SOA son formas de pensar las aplicaciones, es decir, es una cuestión más de diseño y no tanto de programación, pero no quería dejar de tocarlo porque es un tema que está de moda y que está bueno plantearlo en el contexto de esta discusión. Para finalizar, les dejo las referencias. Todas estas slides más algunas ideas que le estuve bajando salen principalmente de esos 4 libros. Así que bueno,